Dios les bendiga. Es un placer estar nuevamente al aire, gozándonos con la palabra del Señor. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Romanos. Vamos a gozarnos en el libro de Romanos. En lo que ustedes abren sus Biblias, les invito a que nos visiten nuestra página web de la Iglesia Cristiana La Misericordia de Dios es Infinita. Damos gracias por todos los saludos que nos dan. Libro de Romanos, capítulo 1. Es importante, recuerden, tener siempre la Biblia y cada uno de nosotros estar escudriñando. Y así el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Romanos capítulo 1, versículo 6. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Inclinen sus rostros. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, alabado eres, Señor. Nombre sobre todo nombre, Padre. Te damos gloria y te damos honra, Señor. Te damos gracias por tu Hijo amado, Señor, esa sangre preciosa que fue vertida en esa cruz, por la cual somos redimidos, Señor, y podemos acercarnos al trono de tu gracia. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos sustenta, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que sea tu palabra fluyendo, Padre. Que yo solamente, Señor, quiero ser un vaso de honra para ti, Padre. La extensión de tus brazos, Señor, de tus pies, Padre. Quiero ser obra de tus manos, Señor. Y que esta palabra, Señor, fluya, Señor, con poder y gloria, Padre Santo. Que toque, Señor, cada una de las almas que tengan oportunidad en tu misericordia de escuchar esta enseñanza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Padre. Amén. El tema de esta enseñanza es llamados a ser de Jesucristo. El libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo alrededor del año 56 después de Cristo, durante su estancia en la ciudad de Corinto. Roma era la capital del poderoso y vasto imperio romano, tanto en lo político, tanto en lo económico y lo militar. No se sabe cómo llegó el evangelio a Roma, pero probablemente lo llevaron los judíos y prosélitos que se convirtieron cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Vamos al versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El nombre original de Pablo era Saulo. Con ese nombre él perseguía a los creyentes y asolaba la iglesia. Pablo se autodenomina siervo de Cristo, llamado a ser apóstol. Y en su primera carta a los Gálatas él dice: apóstol no de hombre ni por hombre. Es importante visualizar también que no se presentaba como funcionario de alguna entidad religiosa. Fue más adelante cuando la iglesia empezó a desviarse y se empezaron a buscar títulos, posiciones, y así sucesivamente se fueron dando diferentes doctrinas, los concilios. Pero a Pablo no le importaba nada de eso. Lo único que a él le importaba era servirle a una persona viva que es el Hijo de Dios, a quien el Padre puso por cabeza de todas las cosas y de todo principado y potestad y sobre toda cabeza de la iglesia, porque Él es cabeza sobre todo dado a la iglesia. El apóstol Pablo se autodenomina siervo
Y siervo significa esclavo, uno que está sujeto a la voluntad del otro. Y esto también se aplica a los discípulos de Cristo y al pueblo de Dios. El apóstol Pablo escribió a los Corintios. Vamos a Corintios, está seguidito, pero acuérdense de mantener siempre el libro de Romanos capítulo 1. Nos vamos a Primera de Corintios, al capítulo 7, versículo 21, 7, 21. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. El autodenominarse siervo de Cristo se expresa una absoluta sujeción y consagración al Señor Jesús. Pablo también se autodenomina apóstol, y ese término alude a sus discípulos, los líderes de la iglesia primitiva, que gozaban de autoridad absoluta para regirla. Ellos hablaban y escribían las palabras de Dios sin error, guiados por el Espíritu Santo, las que se convertirían en parte de la Escritura misma. Aquí mismo en el libro de Corintios, en el 1 de Corintios, les voy a invitar a que vayan al capítulo 14, 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Y en el libro de Gálatas 1:8-9, cito: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les predicara algo aparte de lo que hemos predicado, sea anatema. Y lo repite en el versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Los requisitos para ser un apóstol eran, primeramente, haber visto a Cristo resucitado y haber sido, en segundo, comisionado por Cristo como apóstol. Los apóstoles estuvieron con Jesucristo desde el bautismo de Juan hasta el día en el cual fue levantado delante de ellos. Ellos fueron testigos de su resurrección. Jesús a sus 12 discípulos les dio poder. Habían sido elegidos y el Espíritu Santo los había confirmado en su visión el día de Pentecostés. Pablo es tan apóstol como ellos, pues fue llamado por el mismo Jesús en el camino de Damasco. Lo vemos en el libro de Hechos, cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 26. Versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. En un sentido estricto, en el día de hoy ya no hay más apóstoles, porque no hay más escritura que escribir. Pablo se considera a sí mismo el último de todos los apóstoles en haber visto con sus propios ojos a Cristo resucitado. Y él dice que al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, también se me apareció a mí. Sin embargo, alguna gente utiliza la palabra apóstol en un sentido más amplio aplicable a nuestros días, al referirse a un fundador de iglesias especialmente ungido
o a un líder religioso que goza de reconocido prestigio y autoridad. El apóstol Pablo fue apartado para la predicación del Evangelio, cuando el Espíritu dijo: separadme a Bernabé y a Saulo. El apóstol Pablo había sido comprado para servir a Dios y ministrar a su pueblo, no en la vida natural, sino en la vida regenerada. ¿Y para qué fue apartado? Para el Evangelio de Dios. Y el tema del Evangelio de Dios es su Hijo, el Hijo en la cruz. Es el mismo Hijo en la eternidad, el Verbo cuyo Espíritu dirigió toda la historia del Antiguo Testamento. El Verbo a través de quien Dios se revela. Ese era Cristo en el Antiguo Testamento. Esa era la roca que acompañaba a Israel. Y ese también, el Cristo que está profetizado. El Cristo de los sufrimientos y de las glorias que vendrían. Versículo 2. Vamos a Romanos nuevamente, versículo 2. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Aquí el apóstol les recuerda que al abrazar a Cristo, no habían arrojado de sí a Moisés y a los profetas, sino que se habían entregado más completamente a ellos. Cuando aquí nos dice que Él había prometido antes sus profetas en las Santas Escrituras, se refiere al Antiguo Testamento. Y ahí vemos cómo hay una relación del Nuevo Testamento con el Antiguo. Porque el Nuevo Testamento es el Evangelio de Dios, pero que había sido prometido antes en las Santas Escrituras. Allí está la profecía acerca de Cristo, la genealogía de Cristo, la tipología de Cristo y la preparación para la venida del Señor en su primera venida. Y vemos que no podemos tener el Evangelio sin tener el Antiguo Testamento, porque ahí fue que fue preparado, anunciado, y se comenzó a desarrollar no solo la profecía y la tipología, sino la propia genealogía del Mesías. En el libro de Hechos, les invito a que vayamos al capítulo 13, en el versículo 32. Y también ahora nosotros les proclamamos aquella promesa, la cual fue para nuestro Padre. Y he aquí que Dios la ha cumplido a nosotros, sus hijos, pues resucitó a Jesús, como está escrito en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Acerca de su Hijo, versículo 3, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. La frase según la carne se refiere a su naturaleza humana, que no existía antes de ser concebido en el vientre de María. No se trataba exclusivamente de un cuerpo humano, sino que incluía también una mente y un espíritu verdaderamente humanos. Jesús combinaba en su persona la naturaleza humana y divina, 100% humana, 100% divina. Cristo era el Mesías, que en hebreo significa el ungido. Cuando nosotros vemos a través del libro de Juan, del Evangelio de Juan, cuando Andrés va primeramente corriendo a ver a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Cristo. También Felipe fue a avisar del Mesías a Natanael. ¿Y qué dijo Natanael? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Sin embargo, al estar presente delante del Mesías, el Espíritu le reveló y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Él no solamente llegó a ser un hombre, él ya era la persona del Hijo de Dios desde la eternidad. Con el Padre y su Espíritu ya obraba en los profetas. Lo vemos en José, en Isaac, en David. En el Salmo 110:1 dice el Señor a mi Señor. David le llama Señor.
O sea, el Señor Padre a mi Señor el Hijo de Dios, que es Jesucristo, que existía como persona divina antes de la encarnación, y a quien David está confesando que existe el Hijo. Él no está negando al Hijo, él está confesando al Hijo antes de encarnarse, y le llama ya Señor, y le llama con el mismo título que al Dios Padre le llama al Hijo. Dijo el Señor a mi Señor, el Padre al Hijo, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Aunque Jesús ha sido el Hijo de Dios desde la eternidad, en su nuevo papel como Dios hombre, fue explícitamente declarado Hijo de Dios a causa de su resurrección. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, cito: ahora pues, Padre mío, glorifícame junto a ti con la gloria que tenía a tu lado desde antes de que existiera el mundo. El Evangelio de Dios acerca de su Hijo incluye la resurrección y la gloria, no solo la cruz y la muerte. Tenemos aquí el Evangelio de la gracia y el Evangelio del reino. La aplicación de la gracia a toda la vida en este siglo y en el venidero y en el eterno. Dios nos dio y se nos dio por el Hijo y por el Espíritu para dispensarse y formarse en nosotros y poder resucitarnos a su imagen, como dijo al principio: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Aquí está encerrado todo el proceso hasta el reino. Y señoree. Ese es el reino. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Por quien recibimos la gracia y el apostolado. Gloria a Dios. Es decir, para que los hombres se sometan a la creencia del mensaje del Salvador de Dios, lo cual es el más perfecto tipo de obediencia. Y con respecto a esta obediencia a la fe, Pablo tuvo que reprender a los hermanos de Gálatas por haberse desviado de esa obediencia. Vamos a Gálatas, capítulo 2, 5. Dos libros más adelante. 2, 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Algunos ya estaban queriendo manipular, porque no quieren la libertad que tenemos en Cristo. Entonces tratan de manipular, y Pablo dice que no permitamos esto a nadie para que la verdad permanezca. Es claro que tenemos que ser amorosos, misericordiosos, pero no dejarnos quitar lo que es del Hijo, con su libertad incluida, no para la carne, sino en Cristo. La libertad con que Cristo nos hizo libres, como lo dice Pablo. Dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado. Aquí no dice recibí, sino recibimos, porque la gracia es dada a todo el cuerpo. Dios quiere hablar a los hombres, pero en muchas ocasiones no escuchan. Incluso en el libro de Daniel podemos ver que ni siquiera él estaba listo. Vamos al libro de Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10, versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Dios está esperando a ver si alguien se interesa. Alguien
Alguien que esté dispuesto a humillarse, a disponer su corazón al Señor. Y le dijo, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender, porque muchas veces no queremos entender, no queremos humillarnos. Hay un enemigo príncipe de este mundo que el Señor le reprenda, que no quiere que entiendas, no quiere que te humilles ante Dios, te quiere tener adormecido en la carne, en tus placeres, en tus comodidades, en tu afán, en las plazas, en el consumismo, en tu egoísmo, en tu orgullo, en tus miedos. Y nosotros ya no somos de este mundo. No podemos permitir ser adormecidos. No podemos permitir en perder el interés de sujetarnos al Señor. El enemigo va a usar cualquier método que te llame la atención para que te desvíes. La palabra dice que ninguno de los impíos entenderá, pero los santos entenderán. Por eso le dijo, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender. Hay muchos cristianos que no quieren entender. Todos se lo dejan a los teólogos, a los que estudian y escudriñan las escrituras. Y sí es bueno también aprender de ellos, pero uno mismo tiene también que escudriñar las escrituras. Y entonces van a entender. Pero si te dispones a entender y a humillarte, desde ese día van a ser oídas tus palabras. Y no solo eso, sino que a causa de tus palabras, Dios va a tenerlas en cuenta en el cielo para obrar en la tierra y obrar en la historia. La gente en el mundo se interesa por las películas que están saliendo, los estrenos, las historias, Netflix, TikTok, todo eso. Tan sin embargo, hay una mejor historia que se está escribiendo en los cielos. Y los ángeles están viendo cómo está actuando cada uno de los cristianos. Allá somos muy comentados. El cielo comenzó a oír a Daniel y a tener en cuenta sus palabras y a actuar en la tierra según esas palabras. Esto es de un hijo que se humilla y que quiere entender. ¿Qué es Betel? Betel es la relación del cielo con la tierra. Esa comunión donde cuando oramos acá, Dios actúa desde el cielo y responde de acuerdo a la oración de los santos. Elías dijo, no lloverá sino por mi palabra, y cerró el cielo 3 años y medio, en figura, sabemos, de la gran tribulación. El mundo ya empezó a ser probado. Ya los juicios están siendo visibles en todo el mundo. Y esto no debe ser de asombro para el cristiano redimido. Se debe entender esto. Tenemos que estar familiarizados con los juicios de Dios que ya están. Debemos caminar en el ámbito sobrenatural, porque nada puede superar estos males que vienen. Ya está el mundo entero siendo probado. Debemos caminar sobrenaturalmente, como dice su palabra, de victoria en victoria y de poder en poder. Pero para esto tienes que disponer tu corazón y humillarte ante el Señor. El Señor solo desea un corazón dispuesto. Él está atento. Él es omnisciente. Y lo vemos en las Escrituras cuando se le apareció ya en su resurrección a Tomás. Y le demostró que él oía. Le dijo, ven Tomás, tú dijiste que querías meter tu dedo. Él no estaba a la vista natural cuando Tomás hizo ese comentario. Hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Él nos quiere entrenar a vivir por la fe en estos tiempos. Cuando los asirios habían rodeado la ciudad de Dotán porque fueron a apresar a Eliseo, profeta de Dios, él estaba tranquilo, estaba confiado. Y relata aquí que había cantidad de gente de caballos, miles, carros, gran ejército. Y el criado de Eliseo estaba temblando y Eliseo le dijo, no tengas miedo,
porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Lloró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que él vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Gloria a Dios. Y Eliseo oró a Jehová y pidió que los hiriera con ceguera. Una fe así necesitamos en este tiempo. Que aunque no veas, tienes la fe de que Él está ahí. Ese misterio de la fe es el contenido de la fe del Hijo de Dios que ha sido pasado a la iglesia. Porque la iglesia crece en la fe del Hijo y crece en el conocimiento del Hijo de Dios. La iglesia crece. La iglesia ya recibió el Espíritu. Y el Espíritu nos guía a toda verdad, a toda justicia. Entonces, la unidad del Espíritu nos guía a la unidad de la fe que está en el futuro. Es el presente y el futuro. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya la redención está cerca. La creación está clamando por la redención. ¿No se dan cuenta? Están sucediendo sucesos inimaginables. Los animales están actuando diferente. La naturaleza ya está clamando también. Ya está habiendo desastres naturales y se vienen unos inimaginables. Pero los santos entenderán, dice su palabra. Por eso debemos clamar y pedir esa fe, una fe que sea inquebrantable. Porque está escrito que los impíos no entenderían, pero también está escrito que los santos sí entenderían. Entonces, eso va a mostrar si estamos entre los impíos o entre los santos. Si no entendemos, hay que pedir perdón por nuestra impiedad y hay que indagar y pedir luz. Porque Dios no escucha a quien no se dispone, no le interesa. Por eso ni las palabras de Daniel las oía el cielo, hasta que no se dispuso a entender y a humillarse en la presencia de Dios para entender a Dios. Porque lo más importante es entender a Dios. Él no nos tiene que entender, no Él a nosotros. Nosotros tenemos que entenderle a Él. ¿De qué sirve de gloriarse de una cosa o de otra? Lo que Dios quiere es que nos gocemos en entenderle a Él, en comprenderlo a Él, en caminar con Él. Él está buscando siervos que se paren en la brecha, siervas que se paren en la brecha, con los cuales pueda tratar y relacionarse el cielo con la tierra. A través de estos hijos e hijas de cada tiempo, de cada generación, tenemos que ser fieles a nuestra propia generación. Debemos ser fieles al Señor. Nuestra redención está cerca. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero cuidado, no tentarás a Jehová tu Dios, porque Él no puede ser burlado. Las batallas son de Él. Y se lo demostró incontables veces al pueblo de Israel. Así que no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 6. Regresamos a Romanos. Entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Aquí el apóstol afirma a los hermanos de la iglesia de Roma que junto con los demás son llamados de Jesucristo, llamados por Él. No se puede colocar el nombre de ningún hombre al lado del Todopoderoso, aquel solo en el cual el Verbo del Padre, quien es el mismo Dios, fue hecho carne, puede ser nombrado al lado de Él. Pues se ordena a los hombres que le honren a Él, así como honran al Padre. Cristo mismo lo citó en Juan
para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. A todos los que estáis en Roma, versículo 7, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este verbo denota un llamamiento a una tarea especial. Llamados. Somos llamados. Dios llamó a Israel para ser su pueblo y ellos fallaron. Así ahora Él hace el llamado. Llamados a ser santos. Un llamado a los gentiles durante la era mesiánica, cuando acontecerá la consumación de la justicia en la tierra, el fin de las guerras y la resurrección de los muertos. Versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Era constante las frecuentes visitas hechas a la capital desde todas las provincias, y el apóstol, conocedor de la influencia que estos ejercían en otros, así como la bienaventuranza que ellos mismos poseían, gracias da por semejante fe a su Dios por Jesucristo, la fuente según su teología de la fe de toda gracia en los hombres. Versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Sin cesar, dice el apóstol. Pablo debe haber tenido un compañerismo diario con Dios a través de la oración. No vacila en hablar de su propia vida de oración para animar a otros en este sentido. Pablo hace hincapié en la oración, y también lo hizo con los efesios, con los filipenses, con los colosenses y los tesalonicenses, de que su vida estaba consagrada a Dios, de que ellos siempre estaban en sus oraciones y desde lo más íntimo de su alma. Por eso él dice, en mi espíritu. Él mostró en todo tiempo un amor universal, una espiritualidad comprensiva y una devoción apasionada a la gloria de Cristo entre los hombres. Qué precioso que una persona que es sincera pueda hablar así, sin mentira. Dios es el que conoce la verdad de las cosas. Y Pablo por eso vive en paz, porque ha conocido la gracia. Dios le ha perdonado y Dios le ha ayudado. Y él no se basa en su justicia propia, sino que se basa en haber sido ayudado por la gracia. Por eso él dice, testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Esto es tan importante porque nosotros podemos decir aquí, yo sirvo a Dios, pero ¿cómo le sirves? ¿En espíritu? ¿En la carne? Porque en el alma, porque hay veces, hay cosas religiosas que se hacen pretendiendo ser un servicio a Dios, pero es solo algo religioso de la carne. A veces a las personas les parecen estas frases innecesarias. No, yo hice este servicio, yo hice aquello, yo. Lo que Dios quiere es que le sirvamos en el espíritu, o sea, que nuestro espíritu en contacto con Él, de Dios, participe y llegue a representar al Espíritu de Dios. Que el creyente solo sea un vaso de honra para Él. El alma tiene que quedar sujeta. El viejo hombre, esa naturaleza adámica debe estar sujeta y servirle al Señor en el Espíritu y en verdad. Versículo 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros.
anhelado desde hacía mucho tiempo visitar la capital, pero se había encontrado con un número de impedimentos. Tuvieron que pasar un poco más de 20 años después de su conversión, antes de que realizara su deseo, y eso solamente como preso de Jesucristo, sabiendo pues que todo su futuro estaba en las manos de Dios. Porque deseo veros para comunicaros algún don especial, a fin de que seáis confirmados. Pablo habla de su deseo de instruirlos y haceros bien mutuamente. La palabra que él utiliza, comunicaros, significa dar, compartir, impartir, distribuir, conceder. La palabra implica liberalidad o generosidad. Esto es, para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El apóstol Pablo habla de ser mutuamente confortados por la fe. Él habla en general de no hacer preferencias, porque no hay ninguno en la iglesia de Cristo tan pobre que no nos puede impartir algo de valor. Todos tenemos algo que aportar. Cuando hay humildad, cuando hay amor fraternal, cuando hay amor ágape, no hay diferencias. Hay un dicho de Calvino, no soy calvinista, pero es muy directo en este punto. Y cito: es solo nuestra malignidad y nuestro orgullo lo que nos impide sacar algún fruto de cualquier fuente. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. El apóstol les externa que se ha propuesto ir con ellos, tan sin embargo no le ha sido posible, pues ha sido estorbado, y esto fue principalmente por su deseo de ir primero a los lugares donde Cristo era desconocido. Él siempre estaba con ese amor por dar la palabra donde no era conocido Él. Hay estorbos, siempre hay estorbos, y eso es lo que Pablo no quiere que ignoremos. Quiere que sepamos que existen estorbos a nuestra vida y en la obra del Señor, y hay que orar al respecto. Orar para que no triunfen los estorbos, sino que al fin, después de insistir, 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 sin desmayar, dice la palabra, hasta que al fin los estorbos sean quitados. Una vez Eliseo le dijo a uno de los reyes: mira, esta es la saeta de Yahweh contra los sirios, golpea con ella. Y vino aquel rey de Israel y golpeó 3 veces. Y le dice Eliseo de parte del Señor: ¿Por qué golpeaste solo 3 veces? Si hubieras golpeado 8, 9, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. O sea, todo es de acuerdo a tu deseo. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Hasta de los sabios se sentía deudor. Pablo sentía la obligación de predicar el evangelio a todo tipo de persona. La letra que mata es la ley de Dios, que dice que el que no cumpla la ley debe morir. Esa es la letra que mata. Pero a toda persona de toda clase social, de toda clase intelectual, erudito o analfabeto, somos deudores. No despreciemos a nadie. Que Dios pueda usarte para con los que Él quiera, porque Él tiene gente suya arriba y abajo. Entonces déjate usar por Dios en todo medio. No te sientas cohibido, ni menosprecies a nadie de ninguna clase o situación social.
porque Dios es el Dios de todos. Versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol se siente bajo la obligación ineludible de llevar el Evangelio a todas las clases de la humanidad, tanto a los instruidos como a los iletrados, adaptado como era a todos y ordenado para todos. En 1 Corintios dice, porque aunque predico, no tengo de qué hacer alarde, porque me es impuesta una necesidad, y ay de mí si no proclamar el Evangelio. Pablo no se avergonzaba de anunciar el Evangelio, porque sabía que tiene poder para traer salvación a la gente. Ello sucedía cuando, para alcanzarla, las personas confiaban y ponían su fe en Cristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Él dice que al judío primeramente. La práctica misionera de Pablo en cada ciudad era comenzar primeramente predicando el Evangelio en la sinagoga judía, y luego, una vez que los judíos lo escuchaban o rehusaban hacerlo, predicaba a los gentiles. Esto seguía el patrón establecido por Dios en el Antiguo Testamento, el de Cristo durante su ministerio terrenal y el del trabajo evangelístico de la iglesia primitiva. Porque así nos ha ordenado el Señor. No me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol. Este lenguaje indica que era menester tener bastante coraje para llegar este mensaje a Roma, la señora del mundo. Lo que eran los judíos un tropiezo y a los griegos insensatez. Pero su gloria inherente por ser el mensaje vivificador de Dios para el mundo moribundo. Tanto le llenaba el alma que como su bendito maestro, él también menospreció la vergüenza. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En este y el siguiente versículo, el 17, el apóstol anuncia el gran tema del argumento que sigue: la salvación, la necesidad de la perdida humanidad revelada en el mensaje evangélico. Mensaje que es reconocido y honrado de tal manera por Dios que lleve en sí, al ser proclamado, el mismo poder de Dios para salvar a toda alma que lo recibe, así griego como bárbaro, así sabio como ignorante. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aquí está el hallazgo de Lutero, lo que cambió la Edad Media por la Edad de la Reforma. Porque en el Evangelio está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Es la vía divina para justificar a los pecadores, esto es, restablecer su inocencia ante el Señor sin comprometer en absoluto la pureza de la ley moral. Como está escrito: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Indica que la salvación solamente por la fe también se enseñó claramente en el Antiguo Testamento. Tenemos a Abraham, tenemos a David, y todo lo vemos en el capítulo 11 de Hebreos. La gente no la salva por las obras o la obediencia de la ley en el Antiguo Testamento, más que en el Nuevo Testamento. Ellos pusieron su fe en un Mesías que estaba por venir. Cito Juan, vamos al Juan capítulo 8, 8:56.
vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido la promesa que se les hizo, sino que se regocijaron en ella, viéndola de lejos, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, es decir, es revelada por fe y para fe. Cuando es la primera acción revelada por fe, es la fe misma como la manera ordenada para recibir la justicia que es de Dios. Somos justificados por fe cuando recibimos la salvación de nuestro espíritu. Pero después viene la salvación del alma, y aquí es señalada cuando dice el apóstol: y para fe. Esta otra fe es progresiva, tiene que ver con grados, es la fe salvífica del alma, es nuestro caminar con Cristo después de que recibimos la salvación del Espíritu. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Seguiremos en este estudio de la carta a Romanos. Dios les bendiga. Vamos a orar. Yo te invito, si aún no conoces del Señor, da un paso de fe. Pídele al Señor que te ayude a conocerle con un corazón contrito y humillado. Pídele perdón por tus pecados. Si no sientes nada, dile: hazme sentir, hazme ver mi pecado. Y si tú verdaderamente lo haces con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a entender, el Señor va a obrar en tu vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta, oh poderoso Dios, esta palabra, Señor, de poder. Esta palabra, Señor, de vida, Padre. Incrementa, Señor, esta fe, Padre, en nuestras vidas, Padre. Oro por estas almas, Padre, todos y cada uno, Señor, de los que tienen la oportunidad de escuchar esta palabra, Señor. Aquellos que no te conocen, Padre, pero están con ese corazón dispuesto, yo te pido, Padre, obra en sus vidas, en el nombre de Jesús, Padre. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, Padre, firmes hasta el día de Jesucristo, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén, Señor. Amén.